Vamos a seguir estudiando la epístola a los Efesios. Esta será la séptima clase, el séptimo estudio. Hoy vamos a estar acabando el capítulo 1 y vamos a entrar al capítulo 2. Nos quedaban unas cosas pendientes de la clase pasada, de la semana pasada. Habíamos empezado a ver dentro de la oración de Pablo, que comenzaba en el versículo 17 del capítulo 1, habíamos visto lo que Pablo pedía para los efesios. Decía, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, y ahí empieza a pedir cosas. Señor, dale a los efesios, ¿el qué? Espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces ahí hay una serie de peticiones que Pablo pide, eleva a Dios en una oración por la Iglesia de los Efesios y por nosotros, por la Iglesia en general, porque es algo que todos necesitamos. Así que habíamos empezado la semana pasada habíamos visto el punto 1. Lo primero que Pablo pide es que os dé espíritu de sabiduría. Necesitamos tener ese espíritu de sabiduría para poder decidir y siempre acertar en nuestras decisiones. De revelación, dijimos que esa palabra revelación es apocalipsis, que es precisamente lo que da nombre al último libro de la Biblia. El Apocalipsis de San Juan, la revelación, eso es lo que significa Apocalipsis, revelación, o sea, desvelar, correr el velo, algo que está oculto y que no se sabe, pues de pronto lo ves, quitan el velo que había, que te impedía ver, y de pronto ves y entiendes. Entonces el Señor ha corrido un velo para que entendamos cosas que tienen que ver con la salvación, con la vida ahora en Cristo, la vida abundante. Y una de esas cosas que Pablo pedía precisamente era eso, que Dios nos dé espíritu de revelación, que podamos ver, que podamos entender. Y también estuvimos viendo la tercera, bueno, ahí creo que nos habíamos parado y vamos a retomar ahí en el tercer punto, que es la tercera petición que Pablo hace en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Que Dios alumbre nuestros ojos. Lo contrario sería unos ojos oscurecidos. Algo así como decir que están ciegos. No puedes ver, estás ciego. Sufres de ceguera espiritual y eso te impide ver cosas que tienen que ver con una vida rica, abundante, cosas que tienen que ver con lo que Dios te da, con lo que Dios te ofrece, cosas del Espíritu. Entonces, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Necesitamos tener una nueva conciencia de la esperanza cristiana. Me acuerdo que allí al final del capítulo 13 de Primera de Corintios, que es un capítulo que habla del amor, el amor allí es el tema principal, pero dice, al final dice, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Dice, el mayor de ellos es el amor. Claro, el amor es todo. Todo lo que hagas sin amor es vano, no tiene sentido. Cuando tú haces cosas por amor, es el principio más poderoso del universo, porque Dios es amor. Entonces, todo va a tener propósito, todo va a salir bien, vas a acertar siempre, que tu motivación sea el amor desinteresado, el amor abnegado, que da sin esperar nada a cambio, ese es el amor de Dios. Pero hablando de la esperanza, hay refranes populares. Hay uno que dice
que la esperanza nunca se pierde, ¿no? La gente cuando están ahí, con problemas, y uno pues espera ahí pues que pasen cosas, pues dice, bueno, la esperanza es lo último que se pierde. O sea, vamos a seguir teniendo esperanza, vamos a esperar, vamos a estar ahí aguantando a ver si las cosas cambian. Nosotros como cristianos tenemos una esperanza, y no es una esperanza cualquiera, es una esperanza fundamentada sobre las promesas del Dios vivo, sobre su palabra fiel y verdadera. Nosotros leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos habla del futuro, de lo que va a ocurrir, y nos habla de lo que ocurrirá con nuestra propia vida, qué es lo que nos espera. Y el futuro es glorioso. Para un hijo de Dios, para alguien que nació de nuevo, para un cristiano, lo que está por venir siempre será mejor. Porque en esta vida, como Jesús dijo, tendremos aflicción, sufriremos aflicción. Y las aflicciones llegan, vienen y se van, y hay tiempos buenos y hay tiempos malos, pero la vida pues ahí nos lleva a tropicones. Pasamos por el mundo pues pasándolo bien, pasándolo mal, pero nuestra esperanza no es terrenal. O sea, nosotros no estamos esperanzados en que los años que nos queden aquí ya sean todos buenos. No, tenemos conciencia de que habrá momentos buenos, pero también habrá momentos malos. La Biblia no nos engaña, no quiere que vivamos engañados. Y el Señor nos advirtió que atravesaríamos tribulaciones, que viviríamos momentos de sufrimiento. Algunos por causa de ser cristianos. Por el hecho de ser cristianos sufriremos persecución. Pero más allá de esta vida nos espera algo glorioso, que es cuando partamos y nos vayamos con el Señor, entonces empieza lo mejor. Y esa esperanza tenemos que vivirla y sentirla. Por eso, para experimentar esa nueva conciencia de la esperanza es necesario que nuestros ojos se abran, los ojos de nuestro conocimiento, que los ojos del entendimiento se abran, que alumbre Dios esos ojos para que podamos mirar y ver lo que está por venir. Siempre lo que está así tan lejano, lo que viene después de la muerte, causa inquietud. Al cristiano no debería causarle inquietud porque descansamos en Cristo. Sabemos que nuestra confianza está en Él. Y el apóstol Pablo en Filipenses decía que partir, morir, irse con Cristo es muchísimo mejor que quedarse aquí, en este mundo. Pablo lo tenía muy claro, que si él pudiesen darle a escoger, ¿qué quieres hacer, Pablo? ¿Te quieres quedar aquí muchos años o te quieres ir ya con Cristo? Pablo lo tenía clarísimo. No, si me dais a escoger, me voy con Cristo ya. Él decía, bueno, si a veces pienso en quedarme por amor a los creyentes, porque él sabía y tenía un ministerio de parte del Señor y tenía que estar ahí bendiciendo a la iglesia a través de ese ministerio de enseñanza, de predicación, la proclamación del Evangelio a muchas gentes que a través de esa predicación creían y eran salvos. Pero pensar, si pudiese estar con Cristo, Pablo decía, esto es mucho mejor. Entonces, si vivimos pensando en el futuro, tenemos que vivir pensando en el futuro más lejano, no el futuro terrenal, porque el futuro terrenal es incierto. ¿Qué nos espera? ¿Qué viviremos? ¿Qué acontecimientos podremos experimentar? ¿Llegaremos a los últimos tiempos que describe Apocalipsis? ¿Estaremos aún aquí en este mundo vivos cuando Cristo venga a buscar su iglesia? Puede ser que sí, que esta fuese la última generación antes de la venida de Jesús. No lo sabemos a ciencia cierta, pero la verdad es que el mundo está ya bastante maduro. Las señales de las que la Biblia habla tienen ya cumplimiento y vienen años ya cumpliéndose. El día y la hora nadie lo sabe, pero que está cercano sí lo sabemos, lo esperamos. ¿Qué nos espera en el futuro? No lo sabemos aquí en este mundo. Pero como dice ya en Hebreos, aquellos que anhelaban una patria, dicen no terrenal sino celestial, y la miraban de lejos, bueno, así tenemos que vivir, esa es nuestra esperanza, vivir más allá de lo que nos espera.
estar un día con Jesús. Es una esperanza también el hecho de quizás poder vivir la segunda venida de Cristo. Sería todo un privilegio. En cualquier caso será estupendo, pero poder estar ahí, vivir el arrebatamiento así en vida, y eso uno tiene que ser ahí bien especial, ¿no? Pero ya veremos a ver cómo vienen las cosas. En el versículo 19 hay la cuarta petición que Pablo hace para los efesios. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? O sea, por un lado él ha pedido para que tengamos una nueva conciencia de lo que es la esperanza cristiana, y ahora pide de que tengamos también una nueva conciencia de lo que es la grandeza de su poder, que tengamos conciencia del poder de Dios. En CUNIT los miércoles estamos estudiando acerca de la persona de Dios, teología. Estamos tratando de aprender más cosas de Dios y vivir más a Dios en nuestras vidas. Y el otro día precisamente estábamos viendo uno de estos atributos que es la omnipotencia de Dios. Omni, ¿qué quiere decir los que estabais en CUNIT? Omni, todo. Todo. Omnipotencia, todo poder. Por eso se puede traducir y en la Biblia aparece como el Todopoderoso. Dios tiene todo el poder. Él puede hacer cualquier cosa. No hay nada difícil para Dios. Él tiene todo el poder. Pero necesitamos tomar conciencia de esas cosas. ¿Por qué Pablo, yo me preguntaba, ¿por qué Pablo dice que en su oración que los creyentes se les alumbren los ojos en el entendimiento para que sepan, además de la esperanza y de las riquezas de la gloria, además de esto, que también entiendan, sepan, vean acerca de la grandeza de su poder? ¿Por qué no dijo para que también entiendan acerca de su omnisciencia o de su omnipresencia? Precisamente se detiene en uno de los atributos de Dios, que es el poder, y que tomemos conciencia del poder de Dios. Nosotros vivimos en un mundo en caos. Este mundo es un caos total. Mira cualquier noticiero, escuchas las noticias y todos son noticias malas. Guerras, conflictos por todas partes, violencia, delincuencia. Hay una degeneración en el ser humano que se acentúa más y más cada día. Siempre están las noticias de la corrupción política, todos los políticos corruptos, jueces corruptos. Uno ya no piensa en confiar en aquellos que administran la justicia, porque de pronto te das cuenta que ellos mismos están transgrediendo esa justicia, están violando la propia ley. Y allí donde miras hay una sensación de vacío, de malestar. El mundo va en una dirección y es una dirección caótica. Y en medio de ese mundo de caos tenemos que entender, lo estuvimos viendo aquí en Efesios, que Dios tiene el control, que nada sucede sin que Dios ya lo supiese que iba a suceder, y nada está ocurriendo sin que Dios pueda estar ahí controlando la situación. O sea, no hay nada que se escapó del control de Dios. Dios ha dado libertad y el mundo vive en esa libertad. Pero libertad no quiere decir que al final el hombre o el diablo está haciendo lo que quiera y le da la gana. Dios puso límites. Entonces el mundo está dirigiéndose hacia el propósito de Dios supremo, de lo que antes hemos mencionado, que es la segunda venida de Cristo. Y aún no es día de salvación. Dios está dando oportunidad para que la gente crea y se arrepienta, porque dice la Escritura que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso retarda la promesa, porque Él da tiempo para que algunos más se salven. Pero llegará un momento que sea el cumplimiento, el tiempo de Dios, un tiempo donde ya nadie se salve, como en los días de Noé ocurrió, que Noé estuvo 120 años construyendo el arca. Desde que Dios le anunció que vendría el diluvio hasta que terminó, pasaron 120 años, hasta que Noé termina y viene el diluvio.
En ese tiempo nadie creyó. En el arca solo entró Noé y su familia, nadie más. Qué fuerte, ¿no? Yo a veces lo pienso, pero Noé seguro que tenía más familiares, igual tenía hermanos, tenía primos, tíos, había gente que habían tenido conocimiento del Dios de los cielos, pero nadie estuvo dispuesto a entrar en el arca. Como en los días de Noé, dijo Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre. Llegará un momento en el que el corazón del hombre estará tan endurecido que nadie se salvará. Y entonces será el fin. Entonces Cristo vendrá a buscar su iglesia y vendrá a redimir los cielos y la tierra. En este mundo de caos, el creyente tiene que tomar conciencia del poder de Dios. Y en el versículo 20, hablando de ese poder, el poder de su fuerza, dice, la cual operó en Cristo. Ese poder operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La mayor demostración del poder de Dios fue la resurrección de Cristo. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Cristo vino para eso. Dice, yo para esto he nacido. Cristo vino para morir. Y si Cristo hubiese muerto y se hubiese quedado muerto, el mundo sería, entonces sí sería un mundo sin esperanza. No tendría sentido ya seguir viviendo. Estaríamos todos muertos en nuestros delitos y pecados, como habla después más adelante en el capítulo 2. Ya no había esperanza. No nos podemos llegar a imaginar cómo sería si Cristo no nos hubiese dado esa salvación. Esto sería un drama, si es que ya el mundo existiese. La cuestión es que Cristo, tal como había anunciado, murió, fue crucificado. Y tal como Él anunció, a los 3 días resucitó. La tumba no pudo retenerle, la muerte no pudo retenerle, resucitó, y no resucitó como otros. Cristo había obrado milagros de resurrección. Él resucitó a Lázaro, que llevaba 4 días muerto, un milagrazo. Pero Lázaro después volvió a morir. Cuando le tocó, ya fuese de viejo o más adelante, no sabemos ya. Pero Lázaro murió y Lázaro está a la espera de la resurrección, igual que todos los que durmieron en Cristo. Pero Cristo no resucitó para volver a morir más adelante de viejo. Él resucitó con un cuerpo glorificado. Resucitó para siempre, para vivir para siempre. Por eso la Escritura dice que Él fue el primogénito entre los muertos. El primero que resucitó para vida eterna, para siempre. Él se hizo hombre. Todo esto son partes de esos misterios, cosas profundas que a veces uno entiende o no entiende, pero antes de hacerse hombre, Cristo ya existía. Él existió con Dios desde siempre, Él es Dios. No tuvo principio y no tendrá final. Pero Él se hizo hombre. Y no sabemos bien los misterios de todo eso, pero al hacerse hombre, adquirió una característica que los hombres tienen, que es la fecha de caducidad. Todos, llega un momento en el que tenemos que morir, todos los hombres. Es algo que nos iguala a todos. Da igual que sea uno rico, que el otro sea pobre. Da igual que uno sea famoso, que no le conoce nadie. Todos los hombres llegamos al mismo momento, el de la muerte, en el que abandonamos este cuerpo de carne, que queda en el sepulcro y se corrompe y vuelve al polvo de la tierra de donde fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios, dice la palabra, que es quien lo dio. Entonces, cuando Cristo se hizo hombre, adquirió la naturaleza humana, y eso lo colocó en una posición también de nacer como Él nació, crecer y llegar a un momento en el que, en su caso no fue por causas naturales de envejecimiento. Si Cristo no lo hubiesen crucificado, Él se habría hecho viejo, como cualquier otra persona. O sea, no se habría mantenido así joven para siempre, no. Su cuerpo era un cuerpo como el tuyo y como el mío, un cuerpo de carne y hueso. Un cuerpo que nació como un bebé, y cuando Él fue llevado a la cruz tenía 33 años, era una persona adulta.
Y si no hubiese muerto en la cruz, había seguido envejeciendo. Y un día, por las causas naturales de la vejez, pues habría fallecido. Pero Cristo fue crucificado, Él murió, ocupando el lugar que nosotros debíamos haber ocupado. Fue un lugar de castigo por el pecado de toda la humanidad. Y ahí Cristo murió. Si Cristo hubiese quedado muerto, entonces la muerte le habría vencido, entonces el pecado había tomado la victoria y no nos podría haber transmitido a nosotros la vida. Pero Cristo dijo que Él resucitaría el tercer día, y el tercer día resucitó, venció a la muerte, venció a los principados y a las potestades, a todos los reinos espirituales de maldad, los sometió bajo sus pies. Él venció y resucitó para la vida eterna. Ese es el poder que se manifestó en la resurrección. Todo el poder de Dios, su poder que opera en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cristo volvió a recuperar aquella gloria que había tenido con el Padre antes de que el mundo fuese. Si quieres mirar un momentito un versículo, igual lo tienes anotado de la semana pasada, no lo sé, si no, pues lo puedes anotar. Es Juan, capítulo 10, versículo 18. No pierdas el punto de Efesios porque volvemos ahora mismo, pero leyendo allí en Juan 10, 18, dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nota el énfasis que Cristo hizo en la palabra poder. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Quizás los judíos pensaban que ellos eran el móvil que llevó a Cristo a ser crucificado. Quizás alguien podría pensar que fueron los ejecutores, los soldados romanos que le clavaron en aquel madero y que le ocasionaron todo aquel sufrimiento, pero en realidad Cristo se ofreció voluntariamente para morir y cargar el pecado de toda la humanidad. Tengo poder para ponerla. Él se ofreció. Al decir tengo poder para ponerla, significa que otra persona no podría haber hecho eso. Nadie más tenía ese poder. Porque dice la Escritura que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no ha habido bajo el cielo ningún hombre, ningún nombre en quien podamos ser salvos, porque todos los que han vivido bajo el cielo, todos los que han nacido, todos los hombres, mujeres, todos han pecado. Entonces cada uno tendría que pagar por su propio pecado. Pero Cristo no. Él tenía poder para poner la vida, porque Él no conoció pecado. Él era justo, y entonces, como no tenía que pagar por su propia vida, la ley podía ofrecerse para ocupar el lugar de los culpables, que éramos nosotros. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Y también nota que dice: este es el mandamiento que recibí de mi Padre. O sea, Cristo era hombre, pero Él estaba bajo la autoridad del Padre y con la unción poderosa del Espíritu Santo. Y ahí el versículo 21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por eso se manifestó ahí el poder de Cristo en su resurrección, porque Él retomó el control de todo. No solamente es que murió y resucitó, ya está, no, es que venció, como dice ahí, a todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Ahora Cristo es el vencedor, es el Rey de Reyes. Él tiene toda la victoria en su mano, Él tiene todo el poder. Y la otra cosa por la que está rogando Pablo que ellos entiendan precisamente es esto que estamos citando, que entendamos bien lo que esto implica, que Cristo tiene la conquista sobre todo señorío, sobre todo principado, sobre todo autoridad, sobre todo poder. No hay ningún ser en el cielo ni en la tierra a que Jesucristo
lo vea superior a Él. No hay nadie que se pueda poner por encima de Cristo. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad. Él conquistó ese poder, esa autoridad. Nadie más puede reclamarla, ni nadie más puede tomar el lugar. Y así llegamos al final del capítulo 1, con el versículo 22 y 23, en el que aparece un título que se le da a la Iglesia, y es el título supremo que se le pudo dar a la Iglesia. No podía haber habido un título más grande que el que se da aquí, cuando dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo. La Iglesia, el cuerpo de Cristo. Es un título glorioso para los que creemos y formamos parte de la Iglesia. El mundo, como antes dijimos, es un mundo en caos. También podríamos decir que es un mundo dividido. Este mundo está lleno de división por todas partes. En la Biblia aquí pues vemos a veces la división entre judíos y gentiles. En el mundo se han causado divisiones por motivos de raza, blancos y negros. Hay un montón ahí de razas que quedan divididas. Hay divisiones por causa de posiciones sociales, ricos y pobres, hombres y mujeres, esclavos y libres. Hay un montón de divisiones. Este es un mundo dividido, naciones que están divididas. Vivimos en Cataluña. Casi la mitad quiere la independencia, casi la otra mitad no quiere la independencia. Cataluña está dividida. Los países están divididos. Se han hecho elecciones en Estados Unidos y se eligió a Donald Trump como presidente. Muchos pensaban que saldría escogida Hillary Clinton y al final no. Y ahora, el otro día veía en televisión manifestaciones de gente en contra de que Trump sea el presidente. La sociedad dividida. Dentro de las familias tú ves división, familias rotas, divididas. Toda la humanidad está así. Hay división por todas partes. La Iglesia de Cristo dividida. No toda. Algunos estamos uniendo. Nos estamos ahí uniendo las dos iglesias que estamos aquí en esta ciudad. Y es un proceso que Cristo está dirigiendo y es un proceso bello porque al final sabemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Cuando tantas iglesias se dividen, nosotros unimos y la iglesia se está uniendo. Es algo bueno. Pero en general en el mundo todo es división. Cuando Cristo murió, sucedieron cosas poderosas, trascendentes. Una de las cosas que sucedió es que Cristo unió todos los elementos discordantes de este universo. Cristo restauró. Su muerte fue una restauración. Está en proceso. Legalmente ya está hecho. Él ya tiene la victoria, lo acabamos de leer. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo está ya por encima de todo. En la cruz, Él lo arregló todo. No solo nos redimió a nosotros los que hemos creído, no solo le dio la oportunidad al ser humano de que si cree, tiene la salvación, sino que todo lo que estaba mal, ahora tiene solución en Cristo. Todas las cosas apuntan a una reconciliación y reconciliar consigo mismo todas las cosas. Esa es parte de la obra de la muerte de Cristo en la cruz. Reconciliar a los hombres con los hombres. Mira qué milagro cuando tú crees en Cristo y de pronto entras a formar parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia. No es una simple metáfora, así algo sin sentido. No, es real. La Biblia dice que somos un cuerpo, lo acabamos de leer. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros ahora como Iglesia somos cuerpo de Cristo. Y esta ilustración está en más lugares de la Biblia, especialmente en las enseñanzas de Pablo, que él habla de que todos somos miembros de ese cuerpo los unos de los otros, todos somos importantes,
todos tienen su función, su funcionalidad, todos tienen un porqué, todos tienen un propósito, no hay miembros inútiles, todos son importantes para Cristo, para el Señor. Entonces, cuando tú crees y eres introducido en el cuerpo de Cristo, ahí se produce una reconciliación. Ahora mira si ahí están tus hermanos en la fe. Hay reconciliación. Hay reconciliación entre Dios y el hombre, porque al final esa era la división peor de todas. En un mundo dividido, la peor de las divisiones precisamente fue la que causó separación entre Dios y los hombres. El pecado separó a los hombres de Dios. Y cuando tú estás separado de Dios, la Biblia dice que estás muerto espiritualmente. Y si mueres en la muerte física, separado de Dios, muerto espiritualmente, entonces solo te espera la muerte eterna. ¿Notas que hemos hablado de 3 muertes? Tú estás muerto espiritualmente, puedes morir físicamente, y si mueres físicamente estando muerto espiritualmente, lo que te espera es la muerte eterna, separado de Dios por toda la eternidad, para siempre. Entonces, en Cristo, en la cruz, en esa reconciliación, en ese poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole en el trono a la diestra del Padre, en ese poder Cristo reconcilió todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, todo quedó reconciliado. La reconciliación entre el hombre y Dios ahora es posible. Y aquí también se refleja la misión de la Iglesia, porque al decir que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio, dice, por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, entendemos que si nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza, es muy fácil tratar de imaginarse esta ilustración, ¿no? Esta metáfora. Una cabeza necesita un cuerpo para poder actuar, ¿verdad que sí? ¿Qué haría una cabeza sola? Nada. Entonces la cabeza necesita el cuerpo para actuar, necesita unas manos para poder desarrollar la obra, la cabeza necesita unos pies para ir y llevar la predicación del Evangelio a toda criatura, hacer discípulos, para proclamar el Evangelio de salvación a todas las gentes. Entonces, Dios lo quiso hacer así, de esa manera. Él quiso otorgar a la Iglesia unas propiedades, unos dones. Él quiso que la Iglesia fuese su cuerpo para que Cristo opere a través de la Iglesia y la obra de Cristo se extienda y se desarrolle por todo el mundo. Y ahí estás tú, como Iglesia, ahí como colaborador de Dios, ahí estamos nosotros, honrando a la cabeza que es Cristo. Así deberíamos vivir. Y vamos a dar por concluido el capítulo 1 y vamos hoy a entrar en el 2, estos 10 minutitos que nos quedan. Vamos a ver un poquito hoy acerca del capítulo 2, porque el tema continúa. No es que ya capítulo 1, ahora capítulo 2, esta ya es otra historia. No. Es una carta. Recuerda que capítulos, versículos, estas divisiones no estaban en el original. Se hicieron en siglos posteriores para facilitarnos un estudio de la Escritura. Entonces esto era toda una carta y está redactada y está en un tema y sigue el mismo tema. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Y él, nota que sigue el tema ahí, nos sitúa en el mismo contexto de lo que estábamos viendo antes. Y él nos dio vida a nosotros. ¿Quién? Él. ¿Y él? ¿Quién? Cristo, Dios, Él es la cabeza. Cristo nos dio vida a nosotros, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate que ahora Pablo sigue hablando de la iglesia, sigue hablando de vosotros. Cristo os dio a vosotros todas estas cosas, a vosotros que sois su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y os dio vida a vosotros. Pero ahora de pronto hace un paréntesis el apóstol para describir cómo era nuestra vida sin Cristo, cómo es la vida de aquellos que no tienen a Cristo. Y ahí en 3 versículos él describe cómo era la vida sin Cristo. Una vida que de entrada dice que estábamos muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados. Muertos. La palabra muertos en griego es nekros. Ahí esa palabra griega, nekros, es lo que se tradujo al castellano ahí como muertos. De nekros viene la palabra nekus, que quiere decir cadáver. O sea, lo que está diciendo ahí el versículo es que nosotros éramos cadáveres, estábamos muertos, no teníamos vida. Trata de imaginártelo, imagínate un cadáver. Hace poco estuvimos en un funeral y allí detrás de la vitrina yacía el cuerpo del difunto. Tú lo observas y la característica es que no tiene vida. Un día estuvo vivo, pero ahora no, va a ser sepultado, porque ya no tiene la vida dentro de sí. Es un cuerpo vacío, inerte, es solo materia orgánica. O sea, lo que le daba vida a ese cuerpo ya no está dentro de él. El espíritu ya abandonó el cuerpo, ahora es un cadáver. Dice la Biblia que tú y yo un día estuvimos así, muertos. Lo que pasa es que aquí la enseñanza es espiritualmente hablando. Pero para que te hagas la idea, o sea, estábamos muertos. Así como cuando un cuerpo se queda sin vida, así nuestro espíritu estaba, sin Dios, muertos. Éramos como cadáveres andantes. Andábamos, nos movíamos, hacíamos actividades, cosas, pero no teníamos vida, estábamos muertos espiritualmente, porque Dios no estaba con nosotros. Y dice que estábamos muertos ¿por causa de qué? Por culpa de nuestros delitos y pecados. Es interesante y vamos a explicar por qué dice delitos y pecados, y no solamente con que hubiese dicho estábamos muertos por culpa de nuestros pecados. Otros textos en el Nuevo Testamento hablan así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pecar nos sitúa separados de Dios, muertos. Lo que pasa es que la Biblia, el idioma griego o el hebreo en el Antiguo Testamento, pero hablando ahora en el Nuevo Testamento del griego, el griego es un idioma más rico que el castellano, y nosotros pues tenemos palabras para referirnos al pecado de una forma más limitada. Hablamos en general pecado, nos referimos a muchas formas de pecar, pero la Biblia apunta más fino, y entonces hay diferentes palabras griegas para describir diferentes formas de pecado, diferentes tipos de pecado. Por ejemplo, aquí delitos y pecados, yo os anoté las 2 palabras griegas aquí en la pizarra. Delito es de la palabra griega, traducido de la palabra griega paraptoma. Paraptoma en griego significa resbalón, caída, error, mancha, eso significa. Es algo que tiene una connotación negativa, pero es interesante que si yo digo caída, resbalón, uno podría pensarse que eso es accidental. Yo voy caminando y tropiezo y me caigo. No quería caerme. Pero paráptoma no tiene la connotación de accidente. No, todo lo contrario, intencionadamente. Eso es lo que paráptoma resalta en su significado en griego. O sea, es la persona que cada vez se aleja más en un camino torcido, en lugar de ir a donde tendría que ir a su destino, se va desviando y cada vez se desvía más, pero lo hace
intencionadamente, sigue un camino equivocado cuando podía seguir el camino correcto, pero lo hace con intención, no es un accidente. Por eso es una forma de pecar. Al castellano, paráptoma se tradujo como delito. ¿Por qué? Pues porque es difícil traducir del idioma griego al castellano cuando no hay una palabra castellana que dé el mismo significado que la palabra griega. Entonces hay que buscar sinónimos, alguna palabra que tenga parecido o que tenga relación, y entonces se traduce ahí por eso. Por eso los estudiantes bíblicos acuden al griego, al significado, al hebreo, tratan de profundizar más, y hoy en día que a través de internet tienes medios, no necesitas ya comprarte libros caros, el diccionario Strong, por ejemplo, que es un libro caro, y puedes tener acceso a través de esas horas de consulta a través de internet y te puedes ahorrar un dinero, pero ya no tienes impedimento para poder profundizar más en el estudio. Y si no, en la iglesia, pues para eso Dios ha puesto maestros, para que podamos estudiar en profundidad más la Escritura. Delitos y pecados, dos formas de pecar, porque la otra palabra que se tradujo al castellano como pecado es la palabra hamartia. Y hamartia es una de las palabras que aparecen más en la Biblia. Cuando tú leas pecado, casi siempre es la palabra hamartia. Porque esta palabra, así como paráptoma, que se tradujo por delitos, nos habla de un resbalón, una caída, de alejarse sistemáticamente del camino, de estar manchado. Yo antes estaba aquí escribiendo con el rotulador y eso, y me di aquí en la punta, no sé si lo veis, aquí tengo una mancha azul, porque justo me he dado ahora mismo con la punta del rotulador. Ahora tengo una mancha. Así, en tu espíritu, en tu alma, cuando pecas, de pronto queda manchado. No sé si la podremos quitar, si no, con unas tijeras recortamos el trozo este. Pero esa es la idea de paráptoma. De pronto hay algo en tu vida y no sucedió por accidente. Yo me digo por accidente. En este caso, paráptoma es intencionadamente. Es que yo hubiese cogido y me hubiese hecho así con el rotulador y me hubiese pintado. Y yo sé que este camino se desvía del objetivo, y yo, a sabiendas, cojo el desvío y me voy separando más y más. Así la otra palabra, pecado, hamartia, tiene una relación con un lenguaje que se utilizaba en los tiempos bíblicos, que tenía que ver con la caza, o con la guerra, o con el tiro deportivo. O sea, la idea era el arquero, que usaba el arco y la flecha, y fuese para cazar, o fuese por motivos de guerra contra los enemigos, o fuese deportivamente, ahí estaba la diana, y entonces lanzaba la flecha, y la intención es que la flecha diese en el blanco. Si la flecha no daba en el blanco, si la flecha le apuntaba ahí al pajarito, bueno, el tipo de animal que fuese que el cazador quería cazar, y disparaba, pero no le daba al animal, eso es hamartia, falló, erró el blanco. Eso es lo que quiere decir pecado. La mayoría de veces que tú lees pecado en la Biblia es esta palabra, hamartia, no dar en el blanco. Aunque sea poco lo que te hayas desviado, dices, es que no le di al centro, pero es que le di justo al ladito. Sí, pero ya has pecado, ya has fallado. Eso es pecar. O sea, el fracaso de no alcanzar lo perfecto, eso es pecado. Por eso también la Biblia dice que pecar no solamente el que es ladrón, el que es asesino, el que es maltratador, también dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Porque hamartia, pecar, es no hacer lo perfecto en la vida, no darle justo en el blanco, allí donde tenías que estar, lo que tenías que hacer, justo lo que tú tenías que ser. Si no estás ahí en lo perfecto, entonces estás en hamartia, estás en pecado. Hay más palabras en el griego que nos hablan de pecado y que en la Biblia pues se traducen con palabras castellanas para tratar, igual que antes paráptoma se tradujo por delitos,
Hay otras palabras, por ejemplo, hay una que es adikia, se escribe así, adikia, y esta palabra se traduce en la Biblia como injusticia, como maldad, en algunas partes como iniquidad, aunque hay otra palabra, ahora os la voy a decir, que es la que se traduce y es más adecuada como iniquidad. Pero aidikia nos habla más del pecado que tiene que ver con la injusticia. Cuando alguien hace algo injusto. Esa es la palabra adikia. Todo al final es pecado. Ese es el problema nuestro del castellano. Que digo, pero esto es pecado también, y lo otro es pecado. Sí, pero en el griego se afina más para mostrarte diferentes formas de practicar el pecado, de pecar. Un texto, si te lo quieres anotar aquí para esta palabra, adikia, Romanos, capítulo 6, versículo 13. No está en la pizarra, por eso te lo dicto así si te lo quieres anotar. Romanos 6, 13. Dice, ni tampoco, decía el apóstol Pablo, presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de injusticia. Aquí se tradujo iniquidad, esta palabra, adikia, pero nota que aquí iniquidad tiene la connotación de lo que decíamos, de injusticia, porque en el contexto dice lo contrario, que nuestros miembros los presentemos a Dios como instrumentos de justicia. Lo contrario es como instrumentos de iniquidad, lo contrario a ser justos. Aquí, si hubiesen traducido injustos, también lo entenderíamos. Se tradujo por iniquidad. Pero como no sabemos la palabra griega, dikia, por eso estamos estudiándola, para ver que tiene esa connotación, ¿no? De algo malo, la maldad, en relación con la injusticia. Hay otra palabra para referirse también a forma de pecado, que es anomía. Se escribe así. Anomía. Anomía es, como antes os he dicho, más propiamente la que se le tendría que dar la traducción o significado como iniquidad. Que esto significa, la iniquidad, ¿qué es? Anomía, ¿qué es? Bueno, es la violación de la ley. Es el desafío a la ley de Dios, la ilegalidad. Cuando tú conoces una ley y simplemente la violas, esa ley la transgredes sabiendo que lo estás haciendo, eso es anomía. Aquí mismo en Romanos 6, 19, para no irnos a otro lugar más lejano, está un ejemplo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí la palabra, fíjate lo curioso, el versículo que hemos leído antes en el mismo capítulo, el 13, iniquidad en el griego era adikia. Y en cambio un poco más adelante aparece la misma palabra en castellano, iniquidad, pero en el griego es otra palabra. ¿Notas que necesitamos estudiar en profundidad para ver esos pequeños detalles? Porque yo leo iniquidad, vale, es lo mismo. No, pero en el griego no era la misma palabra. En este caso del versículo 19, cuando se tradujo iniquidad, la palabra griega es anomía, que habla violar la ley, transgredir la ley. Por eso tú lo podrías entender así. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, así como para transgredir la ley de Dios, para provocar la iniquidad, o sea, la ilegalidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, o sea, para transgredir la ley de Dios. Y te doy otra palabra y así terminamos ya, porque hay más de 20 sinónimos de pecado en el griego. Palabras que se traducen como deuda, desolación, opresión, maldad, desorden y una larga lista. Pero yo te dejo las 5 más usadas, más conocidas, más frecuentes para describir formas de pecado. La otra es apistía. Se escribe así.
Y apistía se traduce como falta de fe, incredulidad, infidelidad, desobediencia. Así se traduce, así viene a significar del griego esta palabra apistía. Y para ver un ejemplo, pues seguimos aquí en Romanos, nos vamos al capítulo 3 y el versículo 3 dice: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Aparece 2 veces la palabra incredulidad, incrédulos, en el griego es apistía. Refiriéndose incredulidad, pues yo en castellano me quedo con la idea de que es que no tiene fe, es incrédulo, no cree. Pero eso en el griego tiene una connotación de pecado, eso es pecado. No creer en Dios es pecado. Precisamente si no crees que Cristo te salvó, que murió por ti, si no crees en esto, ese es el único pecado que no se puede perdonar. La obra del Espíritu Santo para convencerte de pecado. Si tú no tomas conciencia de pecado, entonces no puedes arrepentirte. Dios no te va a perdonar ese pecado. Todos los demás son perdonables si la sangre de Cristo los limpia. Pero si tú no reconoces la sangre de Cristo, ese pecado no tiene perdón. No hay otro camino para llegar a la vida eterna, para llegar al Padre. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. 5 palabras para referirse a pecado: paráptoma, hamartía, adiquía, anomía y apistía. Pero repito, la más usada, la que se traduce casi siempre como pecado en el Nuevo Testamento, es hamartía, que nos habla de fallar en el blanco, no darle al blanco, no hacer lo perfecto en todo momento, lo correcto, lo adecuado. Y se nos ha hecho la hora, así que vamos a terminar ahí. Y si Dios quiere, pues el próximo día retomamos justo aquí en este punto, en el capítulo 2, y seguimos avanzando un poquito más en esta carta a los Efesios. Nos despedimos con una oración. Padre, muchas gracias por este tiempo que hemos compartido juntos, porque tú nos hablas. Gracias por el Espíritu Santo, que Él nos guía, nos enseña. Él mora en nosotros y Él está haciendo la obra que tú, Señor, has empezado. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y hoy hemos recibido la palabra y ahora sabemos que va a dar fruto, porque ahí está toda esa obra perfecta que tú haces en nuestra vida. Estamos muy agradecidos, Señor, porque somos conscientes. Un día se abrieron nuestros ojos y ahora sabemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero también estamos contentos, alegres, estamos llenos de paz, porque sabemos que ahora tenemos vida en Cristo. Por eso ahí el apóstol empezaba diciendo esa palabra, que ahora tenemos vida en Cristo. Gracias, Señor, porque tú tienes propósitos para tu iglesia, para nuestras vidas, y un día estaremos contigo en los cielos. Y en tanto, Señor, esa esperanza nos mantiene fuertes y nos mantiene con nuestras cabezas levantadas, porque sabemos que un día estaremos allí, en aquel lugar que tú preparas para nosotros ahora. Gracias por todo, te pedimos todas estas cosas y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.